Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Querida audiencia, sean bienvenidos a este episodio de Corruptópolis. Este es un episodio de Rómpase en caso de emergencia. Traemos una señal desde una galaxia muy lejana, que es el licenciado Salvador Mejía disfrazado de Princesa Lía. Es lo menos sexy que Mandando una señal de alerta. El hoy presidente Donald Trump. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Es por correcto. segunda vez. No tiene el poder absoluto, tiene el legislativo, tiene el judicial, no puede reelegirse. Y entonces ya no tiene ninguna constricción de le voy a bajar un poquito de la pasadez de lanza. Uh-huh. Trae todo, o sea, trae con queso. Y eso nos afecta a mi Roger, a ti, a mí, a la presidenta Sheinbaum, que sigue siendo presidenta. y esto nos tiene en una situación muy complicada, que serían, a mi decir, las implicaciones de que el presidente Trump lleve a cabo las órdenes ejecutivas que tanto se promovieron en campaña. Son muchas, que si los aranceles, que si las deportaciones. Exacto. Pero nos quedamos para el caso práctico con una, porque puede tener implicaciones, a mi juicio, mucho más profundas de lo que nuestros analistas, de lo que nuestros políticos han querido ver. El verdadero impacto por la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Uh-huh. O sea, no se trata, porque muchos se han quedado clavados en la textura de, oh sí, los narcos son malos, váyanse contra los narcos. No, espérate, mi chingón, no solo es eso, es la cadena, es el equivalente a una cadena de suministro, es el equivalente a un riesgo de contagio sistémico, porque ni siquiera nos hemos aventado la puntada de analizar cuál sería la profundidad por esta designación de los cárteles mexicanos. ¿Por qué? Porque no solo se trata de estar hablando del estereotipo, ¿no? Del botudo. Ajá. Con cinturón piteado. Botudo sombrerudo del cochiloco. Del cochiloco. O si quieres verte más chilango, pues la gente que anda vestido de reggaetonero aquí en motonetas en el centro. Los que andan vestidos como el bogueto. Ándale. O como el malilla. No hemos querido entrar, mi Roger, a ese debate. ¿De qué calibre, de qué profundidad puede llegar a ser la implicación de que los cárteles mexicanos y absolutamente todas las personas, empresas, partidos políticos, gobernantes, estén o no estén vinculados a ellos? Y por eso estoy de acuerdo, este es un capítulo de Rómpase en caso de emergencia. ¿Qué tan profundo puede ser el madrazo, mi Roger? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes? Primero decir salud, ¿no? Por supuesto, pero espera. Primero, silencio absoluto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Sexy! ¡Ay! Y ahora sí. Saludcita de la buena, mi Roger. Antes de comenzar, yo quiero hacer una delimitación. A ver. Por lo que entiendo que estás planteando. Échale. Este episodio no se trata de que lo que la gente piensa de que van a llegar unos Navy SEALs y van a cruzar de San Diego a Tijuana. Nos vamos a andar aquí en el castillo de Chapultepec. Y van a hacer una incursión en territorio mexicano y tal. Yo recuerdo, porque lo que veo hacia donde va tu enfoque es un enfoque 100% financiero y 100% de repercusiones económicas. De riesgos. Y de riesgo político. Uh-huh. Antes de entrar a eso, ¿tú recuerdas esta declaración de Donald Trump de vamos a bombardear con drones los laboratorios de fentanilo? Totalmente. Pero que lo haya dicho en campaña. En campaña se dicen muchas cosas. Se dicen muchas pendejadas, ¿no? Y hasta ganan la presidencia algunos. En la campaña se dijeron muchas barbaridades. Todas auspiciadas desde la estridencia propia del entonces candidato, hoy presidente, y que aumentaron y que fueron aumentadas por estos magnificadores de voz de las redes sociales. Y si quieres entramos al tema también
de la influencia rusa en la primera elección de Donald Trump, en esta segunda tanda, pues ya ni se diga. O la influencia rusa en la elección de López Obrador. Se dice y no... A ver... ¿Ya lo podemos decir? Ya lo podemos decir, ¿O no? Sí, por supuesto. O que el caso de Cambridge Analytica, a ver, las voces ahí están, pero fueron magnificadas todas gracias a las redes sociales, a la manipulación de la información, a la falsedad. Y como hemos dicho no pocas veces, mi Roger, en este bonito podcast, la verdad está allá afuera solita vagando por las calles de la Ciudad de México. Ay, la niña sin amor. Me recuerdas a este relato de, me parece que era Diógenes, el que trataba de buscar un hombre justo en la plaza principal de Grecia al mediodía con una linterna. ¿Cómo? ¿No? Porque era, hasta lo necesitaba con una linterna para ver si se encontraba a alguien. Y sin embargo, la verdad ahí está. Y una forma de llegar a la verdad es eliminar el ruido blanco. Y el ruido blanco en este momento son todas esas voces que dicen que esa promesa de campaña de Trump, que muchos la estaban interpretando o la interpretan todavía como que, ya lo mencionabas tú al inicio, vamos a ver bombardeos de drones, vamos a ver incursiones, incursionando. No, mano, no va a pasar a ese nivel. No obstante que Trump también ya aprendió de sus errores, se los he escuchado esto muchos analistas, ya sabe cómo es el gobierno, por fin. Oye, una duda, perdón la interrupción. ¿Tú recuerdas que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un rumor de que tenían a Marines norteamericanos con el uniforme de la Armada de México? ¿Cuál rumor? Ah, bueno. ¡Ay! Hombre, tú te ibas a meter a la entonces PGR. Ajá. Y veías, mira, ese oficial secretario está muy güero. De ojo azul. O está muy oscuro. Está muy oscuro este No, asunto. Exacto. Pues claro, había agentes del FBI, había agentes de la DEA, por supuesto, con escritorios en la entonces Seido. O sea, sí los teníamos metidos hasta la cocina. Claro que yo los vi. Y los saludabas en inglés de... ¿Tú viste algo? Yo que voy a andar viendo. Tenían sus oficinas, tenían sus escritores en la entonces PGR, pero por su pollo que ya es en inglés. Ajá. Pero no era la única. Tenían, por ejemplo, el famoso, ¿te acuerdas el edificio rojo que está a un ladito de la Bolsa Mexicana de Valores que tenía? Era claro. de Avantel. Sí. Pues, yo llegué a entrar ahí y ahí estaban las oficinas de las áreas de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. En territorio nacional. En territorio nacional, al amparo o no de diferentes programas de colaboración, empezando por la Iniciativa Mérida. Exacto. Pero que se metieron hasta la cocina, que obtuvieron del gobierno de Calderón. Y yo sé que si alguna, por lo menos tenía razón, lo estoy escuchando algún fan from hell de López, con la benevolencia de García Luna. ¡García Luna! No, oye, esto lo deberíamos de poner en TikTok para todos tus detractores, para que te dejen de decir prianista perredista, prianista, panista y lo que sea. No, por supuesto que estuvieron aquí operando, claro. Y como bien dicen, tanto llevaron el cántaro al río que terminó por romperse. Pero, mi Roger, regresando al punto de inicio, ¿qué hacer para poder recuperar un poquito de la verdad? Pues diciendo las cosas como son. Y eso es lo que hacemos en Corruptópolis, ¿no? Eso y beber. Eso es, y beber. En esta cuarta temporada. Le estamos dando con Tokio. Entonces, ¿qué es lo que... Espérame, traguito. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo muchos? Lo critico desde la perspectiva de capítulos anteriores. Ajá. El nacionalismo mal entendido. Patrioterismo. Nos van a invadir. No es cierto. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones. No obstante la pregunta que me hiciste, no veo drones, no veo tropas, no. ¿Qué es lo que veo? Veo una andanada, primero, de sanciones comerciales. ¿Qué ocurre con la designación de los cárteles mexicanos? Primero, como organizaciones terroristas extranjeras. En automático, el marco jurídico que les aplicaba para ser combatidos como cárteles, es decir, como organizaciones criminales extranjeras,
es muy diferente. Oye, ¿y qué tan diferente es? Pues tan diferente que ya puede estar la CIA involucrada en esto, ya los puede estar investigando, uno. Dos, aquellos que sí sean detenidos, es más, se pueden reabrir facilities gringas, que les llaman los black sites, Ajá. en Guantánamo. En Hungría, Ajá. o en barcos, o sea, se llegaron a tener barcos. Claro. Basta la mera sospecha, y esto es lo que más nos tendría, mi Roger, que preocupar. Bastaría un señalamiento aleatorio de que un cártel auténticamente está está ejecutando acciones vinculadas al terrorismo, primero para que todo el aparato de inteligencia norteamericano se les vaya encima. Quien quiera, hay una serie que ha caído un poquito en excesos, Lioness está en... A ver, pensé que ibas a decir la de 24. en la serie esta de Lioness, que yo la estoy viendo todavía está en México por Claro Video, y te habla de un equipo de superélite de la CIA que se dedica a cazar terroristas, en pocas palabras, o criminales. Y la segunda temporada es justamente contra los cárteles mexicanos, porque ¿con quién crees que están aliados? Con China, con Irán y con terroristas. Y en no pocos capítulos se avientan unas pinches puntadas de agárrate. Uno de los últimos dicen, es que si los cárteles quieren imágenes de satélite, solo le tienen que hablar a los chinos. Si vas a mamar, no des dientazo. Eso ya sí. Es lo único que les digo. Pero es una realidad que los norteamericanos así es como los ven. Entonces, sí, por supuesto que pueden irse sobre esos hombres y mujeres que disfrutan con la muerte, que por las buenas o por las malas son parte de un cartel. Sí, son los sospechosos comunes. Pero ahora imagínate, mi Roger, cuál puede ser el alcance de esta designación cuando les puede tocar lo mismitito a dirigentes políticos, a empresarios, a cantantes. En Sinaloa hace poquito aventaron flyers desde avionetas, diciendo que Peso Pluma, que Natanael Cano, todos estos eran parte del cártel. Bueno, a ver, si te pones a cantar CH y la pizza, pues por Dios, no veo de dónde no seas, ¿no? ¿Te acuerdas del caso de Julián Álvarez? Claro, y justo esa era la pregunta que te iba a hacer, pero creo que eso lo podemos dejar un poquito más adelante, cuando hables sobre justo las consecuencias que se derivan de considerarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Pero lo que yo te iba a mencionar es, oye, es que al menos todo el regional mexicano es muy, muy claro a qué bando pertenecen. Ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo cantan. Y no solamente eso, hay muchos influencers chiquillos, no tan conocidos, muy regionales, en TikTok, a uno que lo acaban de levantar. Uno de los más famosos memes que tenemos en México, que es el pirata de Culiacán, transportándolos en la SUV de la muerte al más allá a todas las personas que fallecen. ¿Por qué mataron al pirata de Culiacán? Pues porque se metió en broncas con el cártel rival por andar de hocicón. Por andar de hocicón. Entonces, ahora, es decir, no es nada ajeno. Es natural estar sujeto a ese riesgo. Claro. Que te chingue el cártel rival. Y al final del día... van a ser el cártel rival, también van a ser los gringos. Al final del día, y este es el tema donde me gustaría conectar con lo que estás diciendo, creo que ha sido mucho más en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el de la presidenta Sheinbaum lleva 100 días como para poderlo evaluar, pero ha sido más en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde yo he escuchado al gobierno norteamericano lanzar acusaciones de que somos un narcoestado, por un lado, al gobierno norteamericano, y me refería a Biden y me refería en su gestión. Ahora que ya está Marco Rubio, ahora que ya está Donald Trump, ellos han sido sumamente vocales y muy duros en sus declaraciones. Y no solo ellos. Sí. Tienes como parte del equipo, uno de los errores de Trump en el pasado fue no tener a gente absolutamente fiel.
ya Exacto. arregló ese problema. Tienes a personas que piensan exactamente como él. O sea, ya no le digas así al vicepresidente Pence, no hagas eso. Hombre. Bueno, Pero exacto, o sea, J.D. Vance incluso es... Hubo un procesamiento de prácticamente todos los fiscales estatales en Estados Unidos, que, claro, muchos estaban buscando la reelección. Ajá. Y qué mejor argumento que váyanse, no veas el problema aquí. El problema no somos nosotros, el problema son los bad hombres. Firmaron un desplegado solicitándole a Biden que los cárteles fueran designados como organizaciones terroristas. Va de nuevo mi Roger, porque si hacemos eso, tenemos una legislación muchísimo más laxa y muchísimo más invasiva, más agresiva. Y podemos irnos no solo contra los cárteles. Claro, nos han dicho que México es un narcoestado. Nos han dicho que hay lugares de México que no están bajo la tutela del gobierno. Pues, ¿quién nos puede llevar la contra? Yo no les voy a llevar la contra. Pero ahora, mi Roger, imagínate, por favor, este escenario. No son solo los narcos. No, es todo el ecosistema que está dentro de los narcos. Exacto. Y esa es la parte a donde yo te quería llevar, que es, ¿por qué no le explicas a nuestra audiencia cuál es el tipo de sanciones? Porque ya descartamos el tema de bombardeo, el tema de incursión territorial, el tema de que entre un comando y secuestre. Ah, no, eso ya pasó. Pero pasó por los propios familiares. Entonces no, pero entonces no cuenta. Pero estamos haciendo un lado eso, y en realidad el control que pueden tener al designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras es un control mucho más financiero, un control mucho más económico. Es una de las rutas. Ajá. Las rutas son muchas, como pueden ser. Pues fíjate que sí, tal vez se animen a entrar y hacer una extracción. Yo tampoco puedo decir que no va a ocurrir. No lo veo. Sí. No veo. ¿Qué es lo que no veo? No veo un convoy. ¿Qué no Pero, veo? a ver, es que el tema de por qué funciona el control económico patrimonial financiero, creo que es porque te da un impacto mucho mayor. Con menos esfuerzo. Exactamente. Con menos riesgo. Imagínate, estimadas y estimados escuchas, hagamos un ejercicio. Cierre usted, no. Si van manejando, no lo hagan, no le hagan caso a Roger. Si pueden cerrar sus ojos un minuto, háganlo e imaginen esto. Sale Donald Trump, o sale Marco Rubio, o sale el nuevo director de la defensa, ex-marine, creo, ¿no? Pete Hegseth, ¿no? No, el defensa es otro. Cualquiera de estos. Marco Rubio sale a prensa y dice: aquí está la foto de un tal Mario Delgado, que fue presidente de Morena. Se me saltarían los ojos del impacto. Aquí les presento al señor Mario, y él pactó con el narco para las elecciones de 2021. Gracias, de 2021. Lo tenemos en la mira. Puta madre, su perra madre exclamó Pu. ¿Te imaginas? Ya pueden abrir los ojos. ¿Se imaginan? Pero no tanto. Poquito, porque no son buenos tiempos, no hay que ver mucho. ¿Te imaginas, mi Roger, el impacto económico, la debacle de riesgo país que enfrentaríamos si el gobierno de Estados Unidos, fíjate, y les voy a echar porras, nos voy a echar porras, sin ninguna evidencia palpable dijera: Mario Delgado, expresidente Morena, pactó con el narco? Si sacaran otra foto, Rocha Moya, el todavía gobernador de Nuevo León, exacto, el presunto involucrado en la muerte de Melesio Cuen. Exactamente. Si sacaran la foto de la gobernadora de Guerrero, de Evelyn Salgado, lo que tú me digas. Si retomaran el audio de la presidenta municipal de no recuerdo dónde, Colima tal, sí, agradeciendo al cártel la entrega de juguetes, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Y Roger, es que eso es lo más importante, creo yo, que debería abordar esta plática. No tenemos certeza respecto de la profundidad de los vínculos de la delincuencia organizada. Ya estamos ahorita hablando nada más de la parte política, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto está? Bueno, los que mandaron a asesinar y decapitar al presidente municipal de Chilpancingo. Hay presidentes municipales también de Movimiento Ciudadano.
que están vinculadas con el narco, supuestamente. No sabemos qué tanto han penetrado, pero ¿quién crees que sí lo ha hecho? Los narcos, sí, los gringos. Indudablemente los narcos. Bueno, también hay. ¿Y los gringos narcos qué? Me van a decir. Pero los gringos sí tienen mapeado esto porque es algo que hacen y hacen muy bien. Ahora imagínate que ese mismo. Bueno, las últimas notas que han salido a medios te hablan de que el mismo Marco Rubio trae muchas ganas de reactivarle a Andrés Manuel las investigaciones por estar vinculado a la delincuencia. ¿Qué va a pasar de este lado? El patrioterismo del cual ya hemos hablado en algunas ocasiones en el pasado. No, claro, sí. Pero pues van a estar todos como, van a aplicar la bartletiana. Pues ya nadie sale de México, mis chingones. Oye, van a estar como los venezolanos, que tienen sanciones comerciales y que tienen recompensas por su captura. Pues ya no van a poder más que ir algunos a la ONU. Serán pocos los que puedan salir de México. Es que eso es algo que muchas personas críticas en Twitter han mencionado, ¿no? Que es el de, pues está bien fácil, quítenles la visa. Y van a ver cómo esa estrategia de presión social... Lo he tuiteado muchas veces. Y eso es lawfare. Exacto. Y eso no te cuesta nada. Y el otro tema que yo creo es que tenemos que explicarle a la audiencia que no solamente son los vínculos y relaciones familiares y comerciales de las personas o las empresas que están vinculadas al narco, ¿no? Sino también el que el Estado mexicano pueda ser considerado como un Estado que patrocina organizaciones terroristas. Ahí que sí, ya está así todo. Ahí sí ya te estás metiendo muy... No, o sea, está reservado, estamos hablando de países como Corea del Norte, Irán, Cuba, ¿no? Sí, o sea, ya me estás hablando de un escenario brutalmente catastrófico. No sé si tenemos elementos para eso, pero sí te puedo decir que de entrada, el primer gran madrazo se llama salir en una mañanera gringa, sin evidencia, simplemente con el señalar. ¿Cómo crees que nos va a ir con Moody's? ¿Cómo nos va a ir con las calificadoras, Roger? Nos va a ir muy mal porque se va a incrementar el riesgo país, porque vas a perder la perspectiva de estabilidad y porque vas a ahuyentar inversiones. Porque no solo son los narcos, los malos de siempre. Ya vas a empezar a vincularlos, vas a empezar a vincular al poder político con el poder del narco. Y a eso le tienes que sumar lo que tanto, hace ratito decía, no sabemos cuánto han penetrado en la política. Pues tampoco sabemos cuánto han penetrado en la economía. Ahorita, en los próximos meses, viene la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiero Internacional a México en materia del GAFI, en materia de lavado de dinero. No sabemos cómo nos va a ir, pero sí sabemos que bien no. ¿Por qué? Porque entre tantas cosas nos van a hacer la observación de todas las evaluaciones. No tienes un solo caso de éxito en materia de lavado de dinero. Claro que sí, salían en la mañanera, Salvador. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que sí. ¿O qué? ¿O se cayeron? Pues ¿Se cayeron? Eran puros bloqueos de cuentas manejados por el Santi y todos los perdió. En el sexenio de Andrés Manuel no hubo un solo caso de éxito por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué? Pues porque el sistema está rebasado. Pero a ver, esa es otra discusión. Es otra discusión muy chida, muy sabrosa, pero es otra. Yo a lo que me quiero abocar es que en este momento no hay una sola radiografía de cuál es el nivel de penetración del dinero del narco en nuestro sistema financiero, aunque se enojen mis amigos, mis colegas, y en el sector económico. Roger, hagamos otra vez el ejercicio de cerrar ojitos pispirosos. A ver. Imaginémonos esto. Si ahorita llega Thanos, chasquea los dedos y pide que desaparezcan todas aquellas empresas en México vinculadas con el narco, ¿qué crees que pasaría? Yo digo que hasta se nos colapsa la economía. No sé. Hay lugares, por ejemplo, en Jalisco, Tlaquepaque es la localidad donde más empresas están en la lista negra de la OFAC, del Departamento del Tesoro. Es que, a ver, espérate, regrésate tantito. Porque justo el tema que mencionaste, Julián Álvarez, y lo que acabas de mencionar de la OFAC, sería conveniente que le expliques al auditorio cómo funciona eso cuando designas
a los cárteles como organizaciones terroristas. Bueno, primero, Julián es diferente. Ajá. A Julián se le acusó de tener vínculos con cierto cártel. Ajá. Está muy bien. ¿Qué ocurre? Pues algo bien interesante, porque estábamos acostumbrados a únicamente ver las consecuencias otra vez en los malos de Malolandia. Van a bloquear tus cuentas bancarias en Estados Unidos, van a asegurar tus inmuebles y ningún norteamericano puede hacer negocios contigo. Exacto. Con este bloqueo. Y lo único que se necesita para que ocurra es que dentro de la OFAC, que depende del FinCEN, que depende del secretaria de Hacienda de los Estados Unidos, se pasa en un comité tu inclusión. Ahí están las pruebas. Dale para adelante. Pero el caso de Julián fue, y el de Rafa Márquez también. Los dos casos que fueron al mismo tiempo, rompieron el molde, porque a diferencia de los narcos, ellos tenían presencia en medios de comunicación. De inmediato, las canciones que tenía Julián en Spotify, en Apple Music, desaparecieron. Porque no quieres hacer negocios con alguien que está... No quieres, no puedes. Exacto. O sea, Spotify o Apple Music son empresas norteamericanas. Tienen absolutamente prohibido tener relación comercial con ellos. Es más, se pudo haber dado el caso hasta de que siguieran tocándose las canciones. Ajá. O que en YouTube estuvieran los videos de los dos. Bueno, Rafa llegó al extremo, me acuerdo muy bien, estaba viendo yo una transmisión, estaban preparándose para la Copa del Mundo y él estaba sentado en una hielera. Y la hielera tenía si no me falla la memoria, tenía el logotipo de Gatorade. Ajá. Tuvieron que cortar en chinga la transmisión para no lo asociaran. Para que no asociara, porque Gatorade es Coca-Cola. No, es más, Rafa tuvo que viajar ese mundial en un vuelo diferente. O sea, ese es el nivel... ¿En uno de Mexicana? Ese es el nivel de impacto. Pero, Roger, ¿qué crees? Al final del día, los dos lograron demostrar ante la OFAC que esos señalamientos pues obedecían a situaciones fortuitas y que ellos no pertenecen. Si hubiesen llegado a tener algún tipo de contacto comercial con gente vinculada al narco, primero no fue con el Mencho, no fue con el señor de los gallos, sí, fue con alguien de su cártel. ¿Y por qué es eso? Pues porque puedes dar un argumento bien lógico. Puta madre, ¿quieres hacer negocios en México? ¿Quieres hacer negocios en Jalisco? Está bien difícil que no te topes con un narco. Vete, ¿cómo se llama este centro? Andares. Vete a Andares. Yo nomás voy a echar el taco de ojo. Y al rato, ¿quién sabe qué tan sano sea? No te vaya a dar una sobredosis de plomo, man. No, lejecitos nada más. De lejecitos. Oye, de alejecitos, ¿y por qué diablos están ahí? Pues porque el gobierno mexicano, el gobierno estatal, federal, ha sido omiso en perseguir no solo a los cárteles, sino también a las personas que operan para ellos, sus operadores políticos, sus operadores financieros, y esos montan empresa tras empresa, que si la desarrolladora, que si la de venta de joyas, Ajá. que si las concesionarias, oye, la ley antilavado, que si la inmobiliaria, la ley antilavado, mis calzones, ya están, que si el lote de coche, han penetrado tanto y pagan impuestos tan bien, por supuesto, esa es la que idea. no hay manera de que sean detectados por los radares mexicanos. Ahora, antes de que continúes. ¿Saludcita o qué? Por supuesto, déjame retomar una herramienta de capítulos pasados. A ver, dale. Ronda Relámpago. ¿Tú crees que con esa designación Estados Unidos haría como cabildeo con la Unión Europea y países aliados como para decirles, oye, yo ya los designé como organizaciones terroristas extranjeras, ¿qué ole tú también? No lo necesita, pero va a ocurrir. Ok, siguiente. ¿Por qué? Porque todos los bancos, Ajá, que son gringos, tienen van a operaciones obligar allá. a sus matrices Exacto. a aplicar ese estándar. Sí, sin duda. Otra. Normalmente tú tienes dos lados de la ecuación. O sea, ¿dónde compra la gente del cártel armas y explosivos?
de ese lugar que no debe de ser mencionado. Cuando decimos que el verdadero origen de la crisis del fentanilo está en las farmacéuticas gringas, Ajá. hay que aplicar la misma percepción para las armas que obtienen los cárteles. Provienen de Texas, provienen de California, básicamente. Pero con este tipo de cambios... Exacto. Ajá. Entonces ahí va a venir un problema. El negocio se va a encarecer. Y no es lo mismo, acuérdate de algo, no es lo mismo para el gringo promedio un delincuente que un terrorista. En automático van a surgir hasta vendedores de armas, objetores de conciencia. Sí, claro. Pero también te van a decir, es que yo nunca he sabido, y a mí no me consta que yo le venda armas a un narco. Pues le venden a un morrito, a un señor, a un redneck que viene a comprar 15 rifles de asalto. Pero es lo que tú dices, o sea, se va a encarecer porque al final del día habrá un mayor riesgo. Uh-huh. Y entonces dices, oye, pues yo no sé, pero necesito tener ciertos controles para que entonces no me vayan a mí a tumbar, a mi gringo, no me vaya a tumbar el negocio lícito, mi gobierno, porque se me escapó y no me di cuenta y le ando surtiendo ahí a... Van a seguir vendiendo, sí, pero yo le apostaría mucho más, le apostaría a la quincena que no tengo, Ajá. a que van a empezar a buscar... Porque no eres asalariado, perro, por eso la apuestas. Yo creo que van a comenzar a buscar reponer un flujo con contrabandistas chinos, Ajá, y contrabandistas turcos y de África. La cantidad de... mira, simplemente ahorita, ¿cuántas armas dejaron los norteamericanos en Irak? Sí. Uh-huh. No, pues muchísimas, exacto. Sí, cuando Biden ordenó el retiro de tropas. Que sálganse ahorita, pues hay un mercado negro durísimo y hay muchas películas que lo validan. Sí, por supuesto, los gringos van a verse en un brevete ético, sus vendedores de armas, pero al final ellos van a decir, pues yo le vendo a... Y hay un caso muy bueno, que es los familiares de un agente del ICE que fue asesinado en México y su pareja, su compañero gravemente herido, Uh-huh. demandaron en Estados Unidos, en Texas, a HSBC junto con otras familias de norteamericanos asesinados por los Zetas en México. Y decían que el banco era responsable porque ellos permitieron que los Zetas movieran dinero y compraran armas. No ganaron el litigio, pero fue muy interesante en su momento. Y es parte de lo que ya la acusación que tenía HSBC de haber sido... Es otra distinta. Es otra. Esa fue Pero es otra vez HSBC. Otra vez es HSBC. O sea, ¿no aprendieron? Ahora, pero, a ver. Siguiente pregunta. Segunda. ¿Estás de acuerdo que hay muchas capillitas y hay muchos hijos no reconocidos y hay muchos hijos sí reconocidos y demás, segunda, tercera generación de cárteles que están estudiando, residiendo, trabajando en Estados Unidos? Dicho en pocas palabras, ¿qué pasaría con alguien como Emma Coronel? Riesgo de contagio sistémico. ¿Qué va a pasar con Emma? Pues para poder responder eso, tenemos que quitarnos de la cabeza el nombre de Joe Biden. Ajá. Las cosas con Trump van a ser diferentes. Y tu pregunta me preocupa mucho, Rogelio, porque inevitablemente se me viene a la cabeza algo que he estado leyendo en Twitter, en no pocas publicaciones, videos que me he topado en TikTok, pero sobre todo en pláticas así de one on one. Dios bendito, ya llegó Trump a meter orden a México. Ah, sí, también lo he escuchado. A mí no me agrada. Me preocupa, no sabes a qué nivel, porque me recuerda la Europa de 1936, 37, 38. Por supuesto. Previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando no pocas personas, bueno, llegó a haber un partido nazi en Estados Unidos, en México, en Londres, en México, por supuesto. Ahí está el origen del club alemán. y pensaban, y en verdad pensaban... Miguel Alemán, Velasco, por ejemplo. Y pensaban que el nazismo los iba a sacar de la crisis económica en la cual estaban cayendo, la crisis de valores. Por supuesto. Si el auditorio tiene un ratito libre, busquen una película que se titula Ha Vuelto y van a ver la imagen de... Ah, esa es buenísima. Hoy casualmente se la recomendé a un amigo en la es comida. Una joya. La gran joya es qué pasaría si Adolf Hitler
vuelve a la vida en la sociedad actual. Así es. Y tienes a una persona que hacía ejercicio, que detestaba los vicios, amante de los animales, y que exaltaba el origen de las personas. O sea, ¿cuál es? Ahora y que va acompañado por un camarógrafo que piensa que es un impersonator, que es un actor. Es un influencer. Y gracias a las redes sociales, su discurso, no le vamos a decir más a la audiencia. No, pero está buenísimo. Es una gran película, es eso. Pensemos en la propaganda política. Yo creo que para contestar tu pregunta, primero dejemos en claro que lo que hizo John Biden fue una metida de pata brutal con México, con los cárteles, soltó la pelota, y Donald Trump yo creo que va a hacer lo contrario, se va a ir con Tokio porque ahora tiene el resurgimiento de los halcones. Sí, se claro. va a ir con Tokio porque además eso le va a garantizar, and mark my words, le va a garantizar incluso la posibilidad de que nominen a uno de sus hijos a la presidencia. A mí me parece que falta todavía para Barron, pero está muy joven, pero o sea, Barron es el responsable de muchas de las giras exitosas de Donald Trump en podcast, en programas como este, que se hacen así en cortito y que tienen mucha repercusión en cierto tipo de audiencia que tuvo el Sleeper Vote, que no se atrevió a decir yo voy a votar por Donald Trump por miedo a la crítica de los demás conciudadanos, de familiares, amigos y coworkers, pero que tenía una base fuerte. Y Barron es el que lo fue llevando con Joe Rogan y lo fue llevando con distintas personalidades. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Ahora, déjame anotar dos cositas al respecto. A mí no me agrada que estemos pensando en qué bueno que llegó Donald Trump porque va a meter orden a México. En primer lugar, porque somos mexicanos y creo en esa parte, y nadie me puede tachar de chairo, los que me conozcan, pero creo que no podemos abdicar de nuestra propia autodeterminación y soberanía. Así tengamos muy malos gobernantes, somos los que elegimos. Y si queremos mejores gobernantes, necesitamos ser mejores personas, porque no vienen ni de Marte ni de Júpiter, vienen de la misma sociedad. Y en segundo lugar, ya lo hemos dicho muchas veces, es una muestra de cómo en estos tiempos tan convulsos y de incertidumbre son un terreno fértil para que llegue el discurso del líder fuerte, sea hombre o sea mujer, del que te diga yo lo voy a resolver y que diga haz a un lado la distribución del poder, haz a un lado los controles, los contrapesos, yo lo voy a resolver, yo sé cómo hacerlo, se hace de esta manera. Y me preocupa porque estamos renunciando a una capacidad de poder construir acuerdos. Y para cerrar esta intervención, solamente quisiera que pudiéramos platicar un poco sobre, creo que hay un discurso de propaganda política también en Estados Unidos sobre el terror del fentanilo y ha sido ocupado como justificación como para poder decir nos están matando. Otros. Exacto. No nosotros. Porque yo leí noticias que decía el nivel de fentanilo que se ha incautado por ser una droga tan letal en abuso es suficiente como para matar a toda la población norteamericana. Sí. Lo leí en medios gringos. Más de 2 veces. Y tú, caray, ¿no? Pues ¿cómo está eso? Pero creo que es un discurso que también permite y legitima este tipo de acciones por parte de un líder fuerte como Donald Trump. Y lo decíamos antes de grabar. Ya estamos encontrando, y los líderes populistas son iguales, o sea, lo mismo se decía de Andrés Manuel, que casi nació en el islote de donde se fundó México Tenochtitlan, y en el caso del Trump, va a llegar a la presidencia montado en un águila calva, ¿no? Y cabalgando al lado de Vladimir en un oso con el torso desnudo, ¿no? Pero tiene razón, y nada más déjame hacer una aclaración, creo que no te referías a Barron Trump, cuando en realidad es a Donald Trump Jr. No. Trump es el Barron es el de 18 años. Exacto, él es el que lo llevó. ¿Tú le estás apostando a él? Mucho más en el futuro, sí. Yo le estoy apostando. Y digo que que totalmente lo han formado para hacer eso. Está en la escuela de negocios. Y él está muy joven, debe tener 17 años, 18 años. Tiene 18 añitos. Pero ha sido el artífice de que pudiera conectar Donald Trump con una base social que no estaba antes. Por ejemplo,
el bailecito de Trump, Ajá. que se lo echó, la popularización ya en TikTok y que le perdiera el miedo al ridículo a su papá, es obra de Barron. Ok, está bien. Tenía yo que aclarar nada más ese puntito. Regresando a tus preguntas, ¿Sí? me mencionabas el caso de Emma. Ajá. Justamente podemos mencionar a Emma, pero podemos mencionar también a todos aquellos familiares, siempre y cuando se les demuestre que tienen parte activa en el cártel o que se están beneficiando. Oye, me vas a revirar. Pues esto no me suena diferente a todo el tema de las deportaciones masivas enteras de familias. Pues, ¿qué crees? Tienen la misma esencia. Pero esto no es por gusto, es porque esa es la realidad. El dinero del narco se extiende a todos los familiares. ¿O cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos primos de narcos conoces que sean pobres? No, pues. Eventualmente todos van a disfrutar van a tener su tajadita, ¿no crees? Por supuesto. Ahora, pero esto no tiene que ser obstáculo para que no lo usemos como caso práctico. ¿Cuántos artistas, amigo? ¿Cuántos pesos plumas crees que van a estar involucrados en esto? No, muchísimos. Un chingo y dos montones. Porque así si es que buscas datos duros. Así como está el regional mexicano, y tú lo mencionaste muy bien al inicio, hay un fenómeno aquí en el centro del país que también es esta música urbana que está en muchos cantantes de reggaetón, que también se ha dicho que han sido auspiciados por la Unión Tepito. Te me adelantaste, porque vamos a tener que hacer una aclaración. ¿Va a designar a los cárteles? ¿A qué cárteles? Yo diría que a los que ha mencionado, que es Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por favor no me desuscriban de la vida. No, estoy repitiendo lo que leí. Estamos hablando de Culiacán, termine como termine. Ajá. Después de la guerra intestina. Estamos hablando de Guerreros Unidos, estamos hablando de Jalisco, por supuesto, pero tendríamos que esperar a ver quiénes son los estrictamente involucrados. ¿Por qué, mi Roger? Porque de la mano de quienes sean, van a comenzar las ramificaciones, tanto políticas como económicas. Y es porque estas últimas son las que a mí me importan para efectos de esta conversación. ¿Qué empresas están vinculadas a Cártel Jalisco? No a la Unión Tepito. La Unión Tepito maneja sus dineros de otra manera. Pero... Extorsión. Pero pensé, ¡Corre piso! Si ahorita yo abro mi computadora, nos metemos a la lista negra de la OFAC y hacemos una búsqueda a través del programa de sanciones Kingpin Act, vamos a encontrar un montón de empresas de muy diferentes rubros vinculadas al cártel de Jalisco. Esas ya están. Mismas que en México no han logrado desarticular, by the way. Pero ahí están ya esas. Dependiendo de a quién designen, vamos a ver el efecto de contagio con familiares, con empresarias, empresarios, políticos y políticas. Yo creo que una repercusión económica importante a nivel macro, que más o menos ya la mencionaste y que puede resultar para México, tú mencionabas el tema del riesgo país y de cómo lo tomarían las calificadoras. Derivado de eso, yo creo que habría... ¿Cómo opera? No, pero espera. O sea, el tema es de que tú vas a considerar que hay un mayor riesgo por parte del país, hay una ingobernabilidad, hay una colusión, hay una pérdida de capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo. Se ha infiltrado y ha crecido tanto que ha estado dentro de la política del país, a grado que una nación contigua con la que tienes relaciones comerciales decide hacer este tipo de clasificaciones para tratar de frenarlo. A mí me preocupa que cuando se modifique las perspectivas económicas de México por esto, tengamos una limitación en el acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Me preocupa porque el costo de oportunidad es mucho más grande. Me preocupa porque si lo designan, y estoy hablando de implicaciones macroeconómicas, al hacer este tipo de designación y comenzar con este tipo de actos por parte del gobierno de los Estados Unidos,
que están en toda su legitimidad porque tiene un marco jurídico que los regula, lo que va a hacer es mostrar que el gobierno de México, y tú lo has dicho en varias ocasiones a lo largo de esta conversación, es mostrar que el gobierno de México no ha actuado y que no ha hecho lo suficiente. Y al hacerlo así, pues lo que muestras es una incapacidad plena del Estado. Un Estado débil. O un Estado cómplice. Y si eres un Estado débil, un Estado cómplice, y te cierran las líneas de crédito, oye, ¿yo puedo emitir todavía bonos? ¿Puedo emitir deuda pública interna? Sí, claro. ¿A qué costo? ¿A qué valor? Exacto, te va a salir mucho más carísima la colocación de deuda interna. Pero no sé si por aras de tiempo podamos ir encauzando la conversación a... ¿Te acuerdas este documentito de los senadores de Morena? Que o antes de que metamos eso, traes ahí otro comentario. Claramente, y ya sé por dónde nos vamos a ir. Ajá. Ya mencionaste un montón, hemos mencionado, tú ahorita lo que vas a hacer, un montón de repercusiones reales y concretas que pueden ocurrir. Y que quede claro, no estamos hablando de invasión, estamos hablando de impacto económico, que puede ir desde la orden de congelar cuentas y bienes en Estados Unidos, va a ser replicado muy probablemente en todo el mundo, va a ser no solo para los integrantes de la delincuencia, sino para todas aquellas personas, empresas y políticos que tengan que ver con esa red. Y van a haber nuevas entidades como la CIA encargadas de irse tras de ellos. Y van a reactivar muy probablemente los famosos, los Guantánamos y todo lo que tengan habidos y por haber. Y esto va a implicar que las calificadoras inevitablemente nos volteen a ver y digan: el riesgo país para invertir en México bajo esta situación se acaba de incrementar. No estoy diciendo que nos van a cerrar la llave. No. Si no lo hicieron con Rusia, que no se atrevieron a bajarlo del SWIFT internacional. Pues por ahí hay una comida. Sí, cierto. Sí, yo digo, va a haber consecuencias gravísimas. Y esto se debería de atender desde hace un rato, pensando las mejores mujeres y los mejores hombres, los más capaces, las y los más capaces, deberían estar ahorita en un cuarto de guerra, válgame la expresión, analizando cuáles serían las repercusiones, cuáles serían las respuestas. Pero en vez de hacer eso, mi Roger, ¿qué es lo que están haciendo? Pues repartiendo un documento que claramente fue elaborado por el expresidente López Obrador. Se nota la mano. Se está cargado de su puño y letra. De patrioterismo. En vez de decir esto que acabamos de señalar. A ver, si ocurre, agárrense, porque el impacto va a ser mamoncísimo. Y preocupémonos de que ese impacto, nada más pidan que no sea por abajo de la línea de flotación. Porque si las cosas salen muy mal, y digo, tú y yo estamos a favor de hablar siempre bajo este principio del peor escenario posible, ¿no? Si algo sale absolutamente mal, ahí están las designaciones, e imagínense al secretario, iba a decirle Blinken, el secretario Marco Rubio, salga con una foto mencionando a tal y a tal político vinculados a los narcos, a los cárteles, quienes ya son organizaciones terroristas. Que salga con un análisis de redes en fotos. No. Me recuerda el meme de los Simpsons, del canario, que hasta arriba le cambian del canario, lo cambian por Andy López Beltrán. Pensemos en que derivado de esto también puede haber un reacomodo brutal dentro de las fuerzas en el partido gobernante. Podemos estar ante un colapso de un régimen poderosísimo, pero que tal vez resulte ser muy breve. Porque también no hay que pasar por alto los propios reclamos de las bases de Morena, de los que estuvieron como miembros fundadores, donde dijeron, de repente esto creció y le abrieron la puerta a gente que nunca habíamos visto, que no estaba comprometida con la causa, que viene de extracción priista, perredista, panista, verde ecologista, y que tiene vínculos extraños, que empezaron a hacer negocios, empezaron a hacer ricos y que llegaron a esta lógica del poder por el poder mismo. Creo, déjame insistir en esta conclusión, mi Roger. Yo estoy convencido
de que el gobierno federal, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, no ha querido sentarse a analizar el tamaño de la madriza que se viene. Porque si lo hacen, si lo hicieran, ya habrían comenzado a hacer una mitigación de riesgos. Y ninguna de las noticias, declaraciones, nada en prensa, absolutamente nada, me permite decir que están tomando medidas de mitigación. Simplemente es este discurso patriotero del cual hemos hablado constantemente. Y si no tomamos las medidas adecuadas, recordemos que los riesgos no desaparecen mágicamente, con cerrar los ojos no desaparecen. Los riesgos se identifican, se parametrizan y luego se toman medidas para mitigarlos, ¿no? No veo al gobierno de México haciendo esto y yo creo que cuando nos llegue el madrazo a todos, entonces, tristemente, el único recurso que va a quedar va a ser envolvernos en banderas, no sé si alcancen para todos, hacer fila india y comenzar a arrojarnos desde el castillo de Chapultepec. A mí me pareció de suma irresponsabilidad política el documento, porque ante una acción tan grave como la que está haciendo Estados Unidos a través del presidente Donald Trump, la respuesta es amenazar con una insurrección del pueblo, con levantamientos por parte del pueblo para proteger a los narcos. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres mandar a defender tu idea equivocada de patria? A carne de cañón. Que se compren el discurso, que quieran validar lo que están haciendo sus representantes políticos. Nos invaden. Sin entender las dimensiones de lo que hemos platicado tú y yo aquí hoy. Haz de cuenta que no dijimos nada. Nos invaden. Maciosare, un extraño enemigo. Pues yo no veo a Fernández Noroña agarrando encabezando una carabina. Préstame tu carabina. No los veo. A todos estos dirigentes. ¿A quién sí veo? A la carne de cañón. Y conste que estamos jugando a un escenario absolutamente... Conste que nos echamos gomitas de CBD y quizá por eso estamos futureando tanto. Pero ¿a quién se van a terminar por pasar? ¿A quién van a pasar por el arco del triunfo? ¿A quién van a pasar por la guillotina? Al lumpen, a los jodidos de siempre. Exacto. El narco va a reclutar, la famosa leva carrancista, van a levantar gente, les van a dar un cuerno de chivo, órale, vas con todo. Pura gente del señor Don Mencho. Ah, no, espérate. Pura gente de la señora Claudia. ¿Qué van a decir? Como dice la canción de En la Radio El Cochinero, le van a dar un rifle, un pasón y las botas y órale. Y un radio. En la radio un cochinero. Amigo, pues creo que por temas de tiempo, ¿sí? Tenemos que cerrar. Yo no le deseo ningún mal específico a nadie, pero veo diversos escenarios y en ninguno de ellos México sale bien parado, desde lo micro a lo macro. Lo micro, dijimos, nos preocupa, te voy a involucrar en esto. Claro. Nos preocupan los dos, estas voces que dicen, puta, por fin va a venir Donald Trump a meterlo a México. Sí, no patrón Trump. Sí, patrón Trump, ¿cómo me preocupa? Como me preocupa que no entendamos que la economía se nos puede caer si empiezan a vincular empresas a los narcos. Y me preocupa ver que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no está haciendo absolutamente nada para sentarse, por lo menos, a entender de dónde a dónde y de dónde a dónde no vienen los madrazos. Es decir, para ver si nos toca de la mitad para adelante o de la mitad para atrás. Don Salvador Mejía, padre fundador del cártel de la del Valle. Founding Daddy. Mi Roger, ni modo, hay temas que no son agradables, pero creo que hemos dicho una y otra vez, la verdad está ahí y para encontrarla, pues hay que decir las cosas como son. Exacto. Pensamos. ¿Cualquier queja, mi Roger? Cualquier queja, sugerencia, comentario, @RD_Ibarra. Esto ya va a cerrar. Y yo, silencio, por favor. También. Ay, su perra madre. Ay. Y para ti, mi querido licenciado y amigo. Pues yo, cualquier cosa, @ESMejía. Y quiero dejar en claro que estamos aquí para apoyar a las hormigas, nuestros próximos
líderes mundiales. No olviden suscribirse, compartir el podcast, recomendarlos y dejar sus comentarios. Y hablar en español. Todavía no nos invaden, mano.